Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor me les bendiga. Es un gusto saludarles en esta maravillosa tarde, siempre animándoles en el Señor a buscar su presencia, a buscar su misericordia, a que su presencia pueda gobernar nuestros hogares y nuestros corazones. Es mi deseo en el Señor poder siempre saber que ustedes se encuentran bien y que la gracia y la misericordia del Señor llega siempre a cada uno de sus hogares. Son nuestras oraciones, hermanos, no solo de la zona número 3, sino también para la zona número 2, para la iglesia, ¿verdad? En general, para cada pastor, para cada líder, para cada anfitrión, para cada miembro que forma parte activa de esta iglesia, de esta obra. Y ha sido un medio, hermano, bastante factible para poder seguir llenándonos de la misericordia del Señor. Este día, hermanos, pues en un día normal, diría yo, nos correspondería estar en la casa del Señor haciendo ese esfuerzo, no solo por congregarnos en la noche, sino un esfuerzo también económico, un esfuerzo para muchos hermanos que han ido enfermos. Entonces ese es mi ánimo, hermanos, hacia cada uno de ustedes, que no se desanimen, que sigan adelante, que no importa lo que esté sucediendo, ¿verdad? En este mundo y en este país, que las cosas van a pasar, hermanos, van a pasar y las cosas van a quedarse en el olvido. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar enseñados siempre en el Señor a confiar y creer en su palabra, hermanos, porque su palabra es veraz y es fiel. Amén. Así que les invito, hermanos, de una manera breve a que abran la palabra del Señor y que meditemos en ella, hermanos, de una manera bastante breve. Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, y lo haremos ahora en esta tarde en el capítulo 37 de Salmos. Y vamos a leer, hermanos, Salmo 37, y vamos a dar lectura al versículo 5 y al versículo 19, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, una promesa que Dios ha dado a su pueblo, hermanos, y a nosotros también. Leámoslo, hermano, y dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Creo que lo podemos leer una vez más, desde el 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. 19. No serán avergonzados y el mal tiempo, y en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Amén, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, de una manera muy breve, es muy comprensible lo que quizás hoy hemos dado lectura. Quizás, amados hermanos, para mí, créanme lo que en lo personal, para mí siempre es un gusto saludarlos. Yo quizás y cada pastor de esta obra está con la responsabilidad, hermanos, de poder llevar esta palabra de Dios hacia cada una de sus vidas. El consejo eterno de Dios, esas promesas, hermanos, que a veces nosotros nos perdemos, a veces nos olvidan. Pero la misma palabra de Dios dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, en realidad creo que no tendríamos el corazón, hermanos, para ignorar que el enemigo anda como león rugiente. No podríamos decir nosotros en nuestro corazón, bueno, no vamos a hacer nada, aquí nosotros nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. Porque así como la palabra enseña que la fe de muchos es diferente, hay unos que tienen la fe de este nivel, hay algo otros que tienen la fe de este momento, bajita, hay algo otros que se afligen por deudas, hay otros que se afligen por enfermedades, hay otros que se afligen por necesidades, etcétera, hermanos. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que cada pastor tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad, hermanos, es de cuidar cada una de sus ovejas. Lastimosamente, hermanos, este día no pudimos hacer ninguna conexión con ningún hermano, solo con una hermana estuvo por ahí pendiente haciendo la llamada, pero el objetivo, hermanos, es llegar hacia cada uno de sus corazones. Por eso decidí, hermanos, realizar este video para poder llegar hacia cada uno de sus hogares, para que cuando ustedes tuvieran el espacio, el tiempo, yo sé que quizás alguno de ustedes está compartiendo con la familia, quizás tomándose el cafecito de la tarde, quizás viendo algún programa televisivo,
etcétera. Ustedes sabrán, hermanos, qué están haciendo. Mas, sin embargo, mi ánimo hacia cada uno de ustedes es que nos recordemos, hermanos, que el Señor ha hecho promesas a su pueblo. El Señor no nos ha abandonado, el Señor no nos ha dejado solos, el Señor siempre ha estado al cuidado de cada uno de nosotros. Por eso hoy la palabra dice en este versículo 5 del capítulo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, nosotros, hermanos, en estos tiempos difíciles, que quizás estamos pasando los 30 días ya de cuarentena en los cuales estamos viviendo, la dificultad y la necesidad quizás se ha hecho más latente en cada uno de nuestros hogares. Quizás ya algunos van a entrar en aflicción, quizás algunos van a entrar en alguna etapa de necesidad en sus hogares, qué sé yo, hermanos. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de encomendar nuestro camino a Jehová y confiar en Él, hermanos. Cuando nosotros encomendamos, hermanos, como lo dice esta palabra, encomendamos nuestro camino a Jehová, entonces nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi necesidad, aquí está mi condición. Necesito que sobrepases esa condición humana. Y la misma palabra de Dios lo dice, que Dios, ¿verdad? Que nuestra fe que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces esa fe viene por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar en estos días difíciles, no llenos de televisión, no llenos de programas, no llenos, hermanos, porque hemos comido, no llenos de zozobra, no llenos de aflicción, no llenos, hermanos, de circunstancias que son adversas. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de la misericordia de Dios. Por eso dice el proverbio, hermanos, no embriaguéis con vino, dice, sino más antes ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que procurar, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Por eso nosotros, la misma palabra hoy nos dice que debemos de encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él y Él hará. Es que si nosotros confiamos, hermanos, en el Señor obrará en cada uno de nuestros corazones. Y si el Señor, hermanos, no, fíjense, esto es de esta manera. Si nosotros encomendamos el camino que nosotros hemos trazado en nuestra vida, si nosotros nos apartamos de las aflicciones de este mundo y nosotros ponemos, hermanos, esa confianza en ese camino, en el cual, hermanos, camino que no conocemos, camino en el cual no sabemos cómo vamos a caminar, pero nosotros estamos confiados que Él hará. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra del Señor, que si nosotros encomendamos nuestro camino y confiamos en Jehová, entonces Él hará. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro camino? Nuestro camino puede ser el camino de la desconfianza, de la zozobra en la cual nosotros estamos cayendo hoy en esos días por falta de promesas, por falta de confianza en el Señor, por falta de estar en los caminos de Dios. Por eso, hermanos, yo les animaba hace un momento y les decía, hermanos, traten de buscar del Señor. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, hoy en estos días sobran aquellos hermanos que empiezan a mandar postales, que empiezan a decir el Señor esto, el Señor lo otro, empiezan a mandar videos, audios, unas profecías, y la gente en todo eso cree. ¿Saben por qué? Porque no leen la palabra del Señor. Esto está escrito y la misma palabra de Dios dice que cuando oigas paz, entonces espera un poco de tiempo. Cuando oigas paz, entonces está pronta la venida del Señor. O sea, el Señor no va a aparecer, hermanos, en tiempos de paz. En tiempos de dificultad, en tiempos de zozobra. Esos tiempos, hermanos, que la palabra de Dios dice y que Pedro menciona, esos son tiempos cuando oigas rumores de terremoto, cuando oigas rumores de guerra, cuando oigas rumores de dificultades, tened presente que la venida del Señor está pronta a venir, porque la misma palabra menciona que el Señor aparecerá como ladrón en la noche. Ahorita, hermanos, ¿cuál es la zozobra de la gente?
que vivimos en un momento de dificultad. Entonces la gente puede pensar, son tiempos finales. Entonces el Señor vendrá cuando nadie lo espere, cuando usted ande trabajando, cuando usted piense que no necesita del Señor, cuando usted tenga su bolsillo llenos, cuando no hay enfermedad, cuando todo esto haya pasado. Entonces ahí, hermanos, tener presente que la venida del Señor está cerca. De hecho, oramos, hermanos, por la venida del Señor. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, de que el Señor no puede aparecer el día de mañana, no puede aparecer en este momento. Claro, el Señor puede aparecer en este momento. Lo que yo trato de decir, hermanos, es que en los tiempos de dificultad, hermanos, el Señor ha dado promesa a su pueblo. Y lo dice en el 19, que no serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Es en el mal tiempo en el que estamos. Dice el 19, no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus escogidos, somos su linaje apartado para con Dios. Somos aquello que Dios ha prometido que guardará, hermanos, como una gallina guarda sus pollitos, hermanos. ¿Por qué? No porque lo digo yo, hermanos, sino porque la palabra del Señor lo dice, hermanos. Hoy hay un dicho bien humano que dice que cuando uno no tiene nada que comer es cuando uno más come. Pero no, hermanos, en realidad es por la misericordia de Dios, es que nosotros tenemos nuestras provisiones, es que tenemos los frijolitos, es que tenemos el arroz, tenemos el azúcar, tenemos, hermanos, el pan diario de cada día. Y dice en la continuación del 19, y en los días de hambre serán saciados. Hermanos, hoy en estos tiempos son tiempos de hambre. No hay trabajo. Y posiblemente cuando salgamos de esto no habrá trabajo, hermanos. Los negocios han sido cerrados. La comida escasea. Pero a pesar de eso, hermanos, nosotros estamos comiendo. Y la promesa de Dios, sin saberlo, se está cumpliendo en cada una de nuestras vidas. No serán avergonzados en el mal tiempo. Nosotros no podemos decir, hermanos, nosotros confiamos en un Dios y no hay un Dios. Nosotros decimos, hermanos, confiamos en Dios, hermanos, y Dios ha provisto. Nosotros no podemos decir, nosotros tenemos un Dios y nos dejará avergonzados. No, hermanos, nosotros no podemos predicar, hermanos, lo que Dios ha dado por promesa a su pueblo. Y la misma palabra de Dios ahora nos los enseña, hermanos. Así que ese es el anhelo. Y eso era lo que yo les decía, hermanos. Que ese es el anhelo, hermanos, de cada uno de nosotros. Que esas promesas, hermanos, nuestras son. Por eso dice aquella alabanza, hermano, las promesas del Señor mías son. Entonces, ese es mi anhelo, hermanos. A seguir adelante, a no desmayar. Busquemos la misericordia de Dios, hermanos. Y esto es el pensamiento de esta tarde, hermanos, que el Señor no dejará a ningún justo desamparado, dice en su palabra, ni su simiente que mendigue pan, hermanos. No seremos avergonzados, hermanos, sino más bien dice la palabra del Señor que en los días de hambre seremos saciados, hermanos. Seremos saciados. Usted que piensa, ¿verdad?, ¿cómo va a ser el día de mañana? La palabra de Dios dice, hermanos, que no sabemos qué ha de acontecer el día de mañana, hermanos. Nosotros debemos solo de trazar nuestro camino en la confianza del Señor y Él hará, hermanos. Y además no nos dejará avergonzados. Más bien, hermanos, en los días de hambre seremos saciados. Así que ese es mi consejo de hoy en esta preciosa tarde, hermanos, que sigamos al Señor, que busquemos su misericordia y que podamos, hermanos, siempre estar agarrados de las manos del Señor. Un saludo para cada uno de mis hermanos, saludos para la zona número 3. Si alguien se me escapa, pues me perdona en el corazón, hermanos, se lo digo, que me perdone. Saludos para mi hermana Dora, ¿verdad? Toda su familia, mi hermano Mauricio también, su esposa, sus hijos, mi hermana Brenda, ¿verdad? Enrique, su hijo, para Gaby, Carolina, todos aquellos hermanos que siempre forman parte activa de este trabajo, mi hermana Estela Ayala, mi hermana Mercy, ¿verdad? Edwin, son una bendición cada uno de mis hermanos, se les extraña en el corazón, mi hermana Rosario, su familia, mi hermano Milton, sus hijos, sus nueras, sus nietos,
Siempre es una bendición, hermanos, saludarlos. También saludamos a mi hermana Nuria, a su hija, al esposo de Nurita, a mi hermana Pasita, que tanto amamos en el corazón, una hermana ya de edad, ¿verdad? Siempre muy esforzada a la obra del Señor. Le mandamos saludos, fuerte abrazo. Mi hermana Evelyn, sus hijas, su esposo, Tatiana, toda en general la familia de mi hermana Pasita, Yesenia, sus hijas, mi hermana Ceci, ¿verdad? Siempre les llevamos en nuestras oraciones, en el corazón, anhelando pues salir de esto y que podamos estar congregándonos en la casa del Señor, saludando también a todos mis hermanos en general de la zona número 3, no sé si hay alguno que se me escapa, mi hermana Marina también, que ha sido parte de esta labor, de esta sintonía, de poder estar comunicados. Y de la zona número 2, pues mandándole saludo a mi hermana Ani, su esposo, sus hijas, Nicole, Jocelyn, Fernando, ¿verdad? René, sus yernos. Son una bendición, hermanos, saludarlos a cada uno de ustedes. Pastor Pablo, ¿verdad? Mi hermana Carmen, sus hijos. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga proveyendo. También mi hermana Rebeca, su madre, su hijo, les mandamos un fuerte saludo, abrazos en el Señor. Esperamos en Dios que puedan siempre ser fortalecidos de parte del Espíritu Santo de Dios. Mi hermana Lorena también, su esposo Ricardo, Gemita, Belén, mi hermana Mina, mi hermana María Elena, Alex, que han sido siempre parte fundamental de esta obra. Son una bendición, hermanos, saludarlos, mi hermano Tito también, a todos, hermanos, y si hay alguien que se me quede, pues yo le pido mil disculpas, y a todos en general, hermanos, allá en la iglesia, Voz de Esperanza, mis hermanos que siempre están al pendiente, los pastores, los líderes, los anfitriones, los servidores, todos, hermanos, en general. Es un grupo tan grande, hermanos, que ya extrañamos estar en la casa del Señor, y es una bendición siempre, hermanos, saludarlos. Así que antes de finalizar, vamos a hacer una oración, hermanos, siempre confiando en el Señor, que sea Él que provee, hermanos, esa bendición en estos tiempos de dificultad. Así que les invito, hermanos, a que oremos, que pongamos siempre en el Señor nuestra esperanza y nuestras peticiones. Oremos, hermanos. Dios y buen Padre que estás en los cielos, damos muchas gracias, amado Cristo, por la oportunidad que en esta maravillosa tarde tú nos has dado de poder estar conectados. De ya, Señor amado, te agradecemos por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor Jesús. Te doy gracias porque si no fuese, Señor, por tu gracia, Señor, tú no permitirías esto, Señor. Ahora yo te ruego, Padre, que este video, Señor, que sea difundido a cada uno de mis hermanos, que pueda llegar, Señor, para fortalecer cada uno de sus corazones, cada una de sus vidas, Señor. Bendíceles a ellos, Señor. Provee, Señor, lo necesario, que la confianza, Señor, esté plenamente en ti, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, y esperando, Señor, que todo esto pase pronto, Señor, para poder estar adorando, glorificando y exaltando tu precioso nombre. Siembra, Padre, esa semilla en la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que están escuchando, Señor, este mensaje. Lleva esa palabra de consuelo, de aliento, Señor, hacia cada una de sus vidas, y que tus promesas, Señor, sean siempre cumplidas en cada una de sus vidas, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus familias, sus hijos, Padre, en general, a todos, Señor. Si hay alguien que se me quede, Señor, también, Señor, tú los conoces por nombre y apellido, Padre. Todo esto, Padre, te lo agradezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor me les bendiga. Por ahí les mandamos saludos, hermanos, y animándoles siempre, hermanos, a que busquemos al Señor. Dios me les bendiga.